Regresamos. Está usted viendo Aquí y Ahora. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy me acompaña mi buen amigo, el licenciado Antonio Pacheco. Como siempre, bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Bueno, hay tantos temas que platicar con este hombre, con el licenciado Antonio Pacheco. Siempre se puede decir que es una enciclopedia política. Y bueno, ¿qué le parece si hoy vamos a hablar sobre lo que es la Cuarta Transformación? Una de las cosas que todo el mundo habla de la Cuarta Transformación, pero no saben cómo se va, por qué López Obrador habla de la Cuarta Transformación. A ver, licenciado, ¿nos puede dar luz, por favor? Sí, bueno, López Obrador trata por todos los medios de moralizar la vida pública de este país, ya que ganó las elecciones de manera contundente, con muchos votos, con más de 32 millones de votos. Ha ganado pues las cámaras de diputados, las de senadores y muchas cámaras de diputados en diferentes partes del país. Pero el problema es que el gobierno federal está enfrentado en contra de la corrupción, y él pues manifiesta que la corrupción hay que terminarla desde la presidencia, desde arriba hacia abajo. Bueno, es una tarea muy grande que se ha echado él, y le llama la Cuarta Transformación. Y él se refiere a que la primera revolución, la primera transformación fue la que encabezó Miguel Hidalgo, Morelos, etcétera, cuando dieron el grito de independencia, cuando independizaron a nuestro país. Recuerden que en 1821, pues ya México es independiente, se independiza de España. Bueno, es la primera transformación. La segunda es la que encabeza Benito Juárez y todos sus liberales. Hubo muchos liberales que les tocó una gran batalla. Entonces es cuando se dividió la sociedad en liberales y conservadores. Los conservadores, pues ya sabrán que son los que querían vender al país, querían que las grandes compañías extranjeras pues gobernaran el país. Incluso nos trajeron hasta un gobernante extranjero de Francia, recuerden. Y bueno, Benito Juárez le tocó dar una gran pelea, una gran lucha junto con todos los liberales, y bueno, en ese tiempo es cuando se formula la Constitución del año 57, de 1857, y esa Constitución es muy importante porque es la que incluso está vigente ahorita, porque en 1917 el gobierno que encabezaba en aquel tiempo Venustiano Carranza hicieron una reforma a la Constitución del año 57. No elaboraron toda la Constitución, sino que la reformaron. Y sí pusieron una serie de artículos muy importantes, como es el artículo 3, como es el artículo 27, el 28, el 123, etcétera. Varios artículos muy importantes, pero la Constitución no es nueva realmente, la de 1917, es una reforma de la anterior. Bueno, entonces estamos con que Benito Juárez le toca una guerra entre liberales y conservadores, y ese movimiento, es toda una revolución, porque ellos elaboran esa Constitución, pero también ganan varias batallas. Incluso cuando Francia invade el país, recordarán que nos traen a un gobernante extranjero, y duró aquí varios años. Duró varios años hasta 1867,
cuando el ejército encabezado por Porfirio Díaz y por Benito Juárez, pues lo derrotaron y bueno, fueron fusilados pues los extranjeros fueron lo que le llamaban el Cerro de las Campanas, los fusilaron. Bueno, esa es una etapa de la vida pública de México, y López Obrador tiene una gran visión de que los gobernantes deben parecerse a Benito Juárez, de acuerdo con su actitud. Era un hombre muy sencillo, humilde, no estaba robando, no estaba pensando en robarse el dinero del erario, porque además le costó batallar bastante, anduvo recorriendo el país, porque con su pleito con los conservadores que lo querían derrotar, y bueno, hasta que él precisamente los derrotó. Bueno, entonces esa es otra etapa de la que habla López Obrador, que esto da para mucho porque pues no se puede en media hora o en una hora hablar de tantos acontecimientos importantes que pasaron. Sin embargo, López Obrador también se refiere a lo que es ya la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, donde intervienen inicialmente de 1902 a 1910, intervienen los hermanos Flores Magón, que forman un partido que es el Partido Liberal, y resulta que ellos hicieron una serie de eventos políticos muy importantes preparando ideológicamente la Revolución Mexicana. Y es Francisco I. Madero, aunque era un hombre adinerado, era un hombre de los ricos de aquel tiempo, sin embargo él escribió un libro y anduvo recorriendo el país y también formó su partido político, y bueno, llegó un momento que ganó las elecciones. Bueno, gana las elecciones, lo que pasa es que hizo un pacto con Porfirio Díaz y dejó la misma gente que estaba gobernando. Porfirio Díaz, pues sí, abandona el poder, se va del país, pero quedan todos los científicos, quedan todos los caciques que estaban gobernando en ese tiempo. Y bueno, llegó un momento en que Madero, estando en la presidencia, pues prácticamente lo secuestran, lo meten en la cárcel y luego dan la orden y lo fusilan a él junto con su vicepresidente. Entonces, todos estos acontecimientos son muy importantes, y es importante que se hable de esos temas, porque en los últimos 30 años al gobierno mexicano, hablando de todo el país, se les olvidó el civismo, se les olvidó la historia. Yo me acuerdo que hace muchos años todos los políticos, presidentes municipales, diputados, todos los políticos hablaban de la historia de México en discursos muy importantes, muy elocuentes, pero bueno, hablaban un poquito de la historia, de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo, de Francisco Villa, de Zapata, etcétera. Sin embargo, en los últimos 30 años, pues nadie habla de esos temas, ¿no? Y ahora tenemos que mucha gente, pues obviamente no maneja esos temas. Entonces, vemos que en la Revolución Mexicana, pues viene también, ya les decíamos, se reformó la Constitución del 57 en 1917, y es un evento muy importante que realiza el gobierno que ya presidía, el que sustituyó después de que matan a Madero, quien se levantó en armas para vengarlo y al mismo tiempo para dirigir al país, pues fue Venustiano Carranza. Y Venustiano Carranza, pues recuerden también que en 1920 pues también lo matan, ya iba en un viaje que iba de México a Veracruz, y por ahí lo matan
en la noche. Y bueno, tenemos a la obra que hizo también Obregón. Obregón le tocó ser presidente de la República, luego viene Plutarco Elías Calles, etcétera. Pero el presidente más importante que tuvimos en esa época fue don Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas le toca formar en ese tiempo una serie de organizaciones sindicales. Se formaron muchos sindicatos, se formó la CTM, la CROC, y bueno, la CROM ya existía, pero la CTM y la CROC son de esa época. Se formó la CNC, una serie de organismos campesinos y obreros, y al mismo tiempo a él le tocó la expropiación petrolera. Entonces con eso pues dio un gran avance para este país, ¿no? Porque precisamente del petróleo en los últimos 50 años el gobierno ha estado viviendo de eso, del petróleo, de los productos del petróleo. Sin embargo, pues ha habido una serie de gobernantes que, particularmente del PRI o del PAN, que no han apreciado eso y que ellos han tratado de asociarse con compañías extranjeras para que se asocien y para que se beneficien. No han hecho lo que hizo don Lázaro Cárdenas, defender al país, y él puso también en la Constitución, en el artículo 27 y 28, puso ahí claramente de que el petróleo era de la nación, no era del gobierno. El gobierno no lo podía vender ni lo podía comercializar, etcétera. No estaba autorizado, hasta que últimamente Peña Nieto, el penúltimo gobernante que hemos tenido, reformaron la Constitución, donde decía ahí en el artículo 27 y 28 que les permitía, ahora sí, al gobierno federal, realizar una serie de concesiones con empresas extranjeras, ¿no? Bueno, pues hablando de todo esto, López Obrador lo que quiere es moralizar a este país, moralizar al gobierno, evitar el robo, evitar el engaño. Por eso él habla de no mentir, no robar, no engañar al pueblo. Son algunas de sus frases, ¿no? Pero que tratan de que todas las personas que estén en la administración pública, sean regidores, sean alcaldes, sean diputados, gobernadores, etcétera, gobiernen sin estar robándose el dinero del presupuesto. De eso se trata de que administren bien, que sean honestos, porque acuérdense que últimamente han salido tantas cosas que nos hemos dado cuenta, ¿no? De robos y de fraudes, de una serie de cosas que han hecho los gobiernos anteriores, que lo dejan a uno pues preocupado, ¿no? Preocupado por este país, porque nosotros queremos que haya recursos suficientes para que haya buenas escuelas para los jóvenes, y que haya pensiones también para los que estamos más grandes, más viejitos, ¿no? Que de una u otra manera necesita uno medicina, ya cuando uno tiene ciertos años, de 60 para arriba, vamos a necesitar una serie de ayudas de parte del Estado, de parte del gobierno, y para eso se requieren muchos recursos, para ayudar desde los niños, desde a los adultos, a todos, pero por eso queremos que no se roben el presupuesto, los gobernantes, ¿no? Entonces, de todo esto, pues, es de lo que trata López Obrador. Y últimamente también quería... Sí, viene siendo la cuarta transformación. Sí, entonces le digo, la cuarta transformación, sí, se trata, bueno, ¿por qué le llama la cuarta? Porque él dice que ganando las elecciones con esa contundencia, dice que... hay una frase de un historiador que dice: hicimos una revolución y la ganamos. O sea, se están refiriendo a que con esta votación, de manera pacífica, se está realizando una verdadera revolución. Lo que pasa es que antes, pues, nosotros estamos impuestos a hablar de una revolución cuando se hace la revolución a balazos, ¿verdad? Con armas, ¿no? Con armas. Y aquí, pues no, aquí fue una revolución pacífica, ¿no? Pacífica.
Y por eso como que hay gente que todavía no le cae el 20, ¿no? Y si nos escuchan hablar de la cuarta transformación, pues dicen, ¿en qué consiste, no? Pues, pero no ya lo entienden. con la explicación que no lo usted acaba de dar, entienden, muy pero importante. le digo, básicamente se trata de eso, de moralizar, de que la administración pública sea honesta y que todos los políticos pues no mientan y que trabajen en bien del pueblo. Así es. Básicamente en eso consiste. Y quería referirme un poquito también a las elecciones. Ahorita hay una elección de Morena a nivel nacional. Se acaban de registrar una serie de precandidatos. Se acaba de registrar Gibran Ramírez, Jacob Poleski, Porfirio Muñoz Ledo, y bueno, pues hay como 5 o 6 que se registraron. Lo que pasa es que es algo nuevo porque resulta que ahora la elección, según eso, se va a hacer por parte del INE, y el INE la va a hacer por la vía telefónica. O sea, va a hacer una consulta en todo el país, y la vía telefónica usted va a opinar por quién vota. Entonces, ¿quién va a saber? Pues ¿No se le hace medio raro? Pues está muy raro. Lo que pasa es que le dieron un término, no sé, de 6 meses al partido Morena para que actualizara su padrón. Y no lo hizo. Y resulta que en ese tiempo que le dieron no lo hizo, pues ya ve que se vino la pandemia y no se podían realizar reuniones. Entonces, como no se cumplió, entonces viene un castigo, viene una sanción por parte del TRIFE y del INE, y dice, ahora las elecciones las vamos a hacer nosotros. ¿Cuándo se va a llevar a cabo eso? Pues ya están, ahorita, bueno, no traía lo de la fecha, pero aquí habla. Pero ya viene en estos días, Okay. Ahorita salieron apenas las convocatorias, se han registrado, y ya están todo el mundo trabajando. Listo. Están en todos los medios, dando sus puntos de vista, qué es lo que quieren hacer, exponiendo su programa, etcétera, ¿no? Y ya andan ahí, les digo, entrados. Y aquí en el estado, pues también andamos ahí con un proceso electoral, que para este domingo también hay elección. Yo les deseo mucho éxito, licenciado, y esperemos que el próximo miércoles nos amplíe más, mucha información. Sí, ahorita lo que se trataba era que el licenciado nos explicara qué era la cuarta transformación, por qué López Obrador habla sobre la cuarta transformación, y aquí fue muy lúcido en exponernos qué es la cuarta transformación. Yo le quiero agradecer al licenciado Antonio Pacheco que haya estado con nosotros. Sí, cómo no. Gracias. Y lo espero el próximo miércoles para seguir platicando, comentando todo lo que usted sabe. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, ya nos vamos. Con mucho gusto. Soy Francisco Ordorica Higuera, le agradezco de todo corazón que me haya acompañado. Le recuerdo, como todos los días, hay que enseñar a caminar a sus hijos en la oscuridad para que de día no se vayan a tropezar. Hasta pronto, adiós.